Buenas noches a todos mis oyentes y videntes. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en este canal donde siempre me hago presente a ustedes para que hablemos un poquito de lo que es la Midná. La Midná de esta semana nos lleva a la Midná número 12. El Rabí Yismán, él solía decir: sea amable en extremo con el anciano eminente y complaciente con las personas cuyo cabello es todavía negro. Acoge a todo el mundo con alegría. El texto de esta Midná es uno de los más enigmáticos que ha dado lugar a muchísimas interpretaciones y por lo tanto en una gran diversidad de traducciones. La traducción que proponemos corresponde a la interpretación de Maimónides. Si te encuentras delante de un hombre anciano eminente, considérate a ti mismo pequeño e insignificante ante él. Ponte a su servicio y obedece sus órdenes, pero no creas que tienes por ello derecho a mostrarte descortés y desagradable con el hombre joven cuyo cabello no ha encanecido aún. De ninguna manera toda persona, ya sea humilde o importante, como representante que es de una raza humana, merece que se reciba con amabilidad y complacencia. Las primeras interpretaciones de la Bartenora concuerda con la explicación de la Tisjoret, que se derivan según de Jaroj, que significa negro. Se aplica al cabello y se opone en Rosh, que es la cabeza, que alude a un Rosh Yeshiva, que es el jefe de una escuela, quien solía tener una edad avanzada. Por eso es que nos dice de esta manera. O sea que nos quedamos con la interpretación que nos da Maimónides, al servicio del santo bendito sea. De acuerdo con otra interpretación de la Midná, debe traducirse de la manera siguiente: lávate finalmente para el servicio con tu Creador. Al principio de tu vida, en tu juventud y cuando seas un anciano, sírvete también gustosamente para procurar ser amable y servicial con todo el mundo. Se trata de su primera interpretación de Rashi. Según el Rosh, tiene aquí el sentido de Reshit, que quiere decir comienzo, o sea, en tu juventud. Tijoret significa y en tu vejez, pues está escrito: la juventud y la vejez son vanas. El segundo vocablo pertenece a la misma familia de Jarot, que es negro, lo cual se aplica también en el marco que esta interpretación, ya que el color de la tez oscurece según la edad. Nos ha resultado interesante que el autor de Toledot, de Jacob Yosef, vea la palabra Le Rosh, que en nuestra Misná, que en las iniciales con las cuales se compone la frase siguiente: para cumplir la voluntad de tu Padre Celestial. Según otra interpretación, el mismo Rashi y la palabra Rosh están tomadas de aquí en un sentido de jefe, de gobierno, que se debía de la Tijoret, que tiene relación con la Sharbat, que quiere decir un funcionario público. La Misná se traduce entonces de la manera siguiente: sea amable con el gobernador y cortés con sus funcionarios, y recibe a toda persona con agrado. Y Rashi y Ismael enuncian entonces aquí la regla útil a la que debemos someternos para conveniencia, demostrando amabilidad, cortesía con el príncipe y sus funcionarios, y siempre saldremos ganando. Sin embargo, cuesta trabajo admitir que Rashi haya
comprendido de esta manera la esencia del sabio. En efecto, el ilustre comentarista ha añadido la palabra misteriosa que no se parece tener relación alguna con la anterior. Son estas: ¿por qué debe ser el hombre amable con el príncipe, complaciente con sus funcionarios y acogedor con las demás personas en general? Esa es la pregunta. ¿Por qué el hombre tiene que ser acogedor con las demás personas en general? Rashi nos dice: Raquel está llorando por sus hijos. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Diríamos nosotros. Raquel está llorando con sus hijos. Entonces Rashi, en esta versión, en la misma Mishnah, o ideal, una persona en lo personal suya, es imposible contestar a la pregunta, pero esta de todas formas está añadida y proyecta una luz distinta sobre la segunda interpretación del comentarista, la que acabamos de exponer. Vamos a citar el pasaje integral y luego interpretaremos y resolvemos el enigma. ¿Por qué Raquel está llorando a sus hijos? ¿Un midrash o una agadá? Un midrash, algo oculto, y una agadá, una historia. Comenta misteriosamente los patriarcas: las madres fueron a solicitar el perdón del santo, bendito sea, pues estaban enfurecidos porque Manashe había construido un ídolo dentro del santuario del santo, bendito sea. Pero Hashem no quería que su ira se apaciguara. Entonces nuestra madre Rachel se adelantó y le dijo: amo del mundo, ¿qué misericordia es mayor, la tuya o la de los hombres? La tuya, indudablemente. Mira, yo misma he traído a mi rival a mi casa solo por mi Jacob. Trabajó duramente y durante largos años al servicio de mi padre. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda, fui a mi hermana, a quien instalaron bajo el palacio nupcial, y yo callé y ayudé incluso a mi hermana para que no se le delatara que no era Rachel la que estaba en el palacio nupcial. Y tú también, Padre nuestro, infinitamente muy bueno, perdona a tus hijos por haber venerado a otro ídolo junto a ti. Y el Eterno le dijo a Rachel: has defendido bien a tus hijos, mereces recompensa. Y eso lo encontramos en Yirmiyahu 31:15. Israel y sus enemigos. Imaginemos la época en la que vivía el rabí Ismael, en el que fue uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia. El templo había sido destruido, el Estado judío aniquilado. Nuestros antepasados vivían con terror constantemente alguna nueva calamidad imaginada por los emperadores romanos y sus funcionarios, incluso el pueblo. El emperador Domiciano, el sucesor de Tito, amenazó con exterminar a los judíos, y su tremendo proyecto, que no llegó a ejecutarse, fue solo porque la plebe romana se sublevó, arrebatándole el poder y la vida. Y los funcionarios de los emperadores siguientes, basta recordar al terrible Turno Rufo, se dedicaba a despojar, a atormentar, a martirizar al pueblo de todas maneras posibles. Cada romano era un enemigo y una causa potencial de sufrimiento. Una de las leyes de Adriano prometía incluso una recompensa por cada judío que se asesinaba. No hubiera sido así de lo más natural que el odio profundo se apoderara del corazón de los que padecían tan cruel persecución.
Sin embargo, el pueblo judío nunca odió a sus enemigos. Siempre consideró los sufrimientos que le agobiaban como un justo castigo de sus propios pecados. Y para él, los dispensadores de aquellos sufrimientos eran los ejecutores de la divina providencia. Los historiadores no encuentran palabras para expresar la admiración que sienten del pueblo judío. Para alabar su fuerza y paciencia y en la adversidad, el secreto de semejante capacidad de aguante y de resistencia pasiva está en que nosotros no odiamos a nuestros opresores. Ni siquiera les atribuimos la responsabilidad del daño que nos hacen. Shiloh nunca fue el prototipo de nuestra raza, admitiendo que hayan existido judíos con él no constituye la regla, sino que la excepción. Así como toda virtud beneficia a la persona que practicamos del mismo modo, en la medida este amor sin igual que el pueblo judío les ha demostrado a sus enemigos, ha contribuido a su propia supervivencia. En muchas ocasiones desarmó a sus adversarios a pesar de sus resistencias y los transformó en amigos en contra de la voluntad de ellos. En todos los tiempos, los judíos se han comportado como aquel Natán de Lige, cuya mujer y cuyos 7 hijos habían sido asesinados por los cristianos, y que sin embargo se hizo cargo de una niña cristiana abandonada, a quien crió y cuidó con todo su amor. Aunque los reyes les oprimiesen, los maltratasen, los judíos fueron siempre sus más fieles súbditos. Y aunque los funcionarios del gobierno se dedicasen a despojarlos y a saquearlos, ellos los correspondían siempre con la mayor amabilidad, pues cada hombre veían un hermano, incluso aunque perteneciesen a una raza que no deseaban, que no cesaba de atormentarlos. Esa gran capacidad de sufrimiento y aguante, mientras la madre Rachel le demostró ya en los albores de nuestra historia. ¿Existe acaso una pasión más fuerte que la de los celos de una mujer enamorada? El rey Shelomo la caracteriza con las siguientes palabras: el amor es más fuerte como la muerte, y los celos son más crueles como el infierno. La traducción de la Biblia del rabinato no cita celos, sino que dice pasión, y es terrible como el infierno. Su ardor es ardor de fuego, la llama misma del Eterno, como lo dice Cantar de los Cantares 8:6. Rachel, la misma enamorada por la cual Jacob había trabajado durante 7 años, ve llegar por fin el término de sus ardientes esperas, pero entonces es a su hermana a quien conceden hasta el patio nupcial. El hombre de su corazón parece definitivamente perdido para ella. Cualquier mujer en su lugar hubiera acudido a revelar la superchería, dejando estallar su furor, pero Rachel calla y sufre en silencio. Esta victoria sobrehumana, ganada sobre sí misma, lo hace merecedora del más profundo aprecio ante el tribunal del Santo bendito sea. Manashe, rey impío,
ha introducido un ídolo en el lugar más santo del templo. Se inflama la cólera del santo bendito sea, quien dispone a aniquilar a los restos de Israel, a las 10 tribus que han tenido que tomar el camino del desierto. Entonces los padres y las madres de nuestro pueblo, que moran en lugares reservados a los elegidos, van a postrarse ante el trono del Creador e imploran el perdón para los hijos pecadores. Abraham implora en vano. Sara también. Isaac no consigue ser escuchado. Rebeca fracasa a su vez en el intento de apaciguar la ira del más justo de los jueces. Las plegarias de Jacob y las de Lea resultan igualmente inútiles. Solo cuando Rachel alega su propio sufrimiento, el santo bendito sea de bondad, concede el perdón a ese pueblo. Sea cual sea el daño que te causen las autoridades de tu país, no pierdas la calma, por mucho que te cueste soportarlo, aunque los agentes del gobierno te atormenten y te despojen de tus bienes, sigue siendo amable, atento con ellos, acoge complaciente a todos los hombres, incluyendo a los que te odian y te hostigan. ¿Que por qué has de hacerlo? Porque cuando Rachel se lamentó sobre la suerte de sus hijos, sus lágrimas consiguieron enternecer al santo bendito sea. De la misma manera, nuestra miseria y nuestro padecimiento abogarán por nosotros ante el trono del santo bendito sea. Hashem en su bondad los tendrá en cuenta y nos recompensará misericordiosamente por todo el sufrimiento que hayamos tenido que soportar. Habrá quien se pregunte, ¿por qué el rabí Ismael ha envuelto en semejante misterio el consejo que nos da? Encontrará la respuesta en el Talmud, donde se aplica en varias ocasiones que el sabio ha adoptado deliberadamente una formulación enigmática por motivos políticos, para evitar que su sentencia fuese comprometida por cualquier lector. Si nuestros enemigos supieran que Ismael se toma la opresión a la ligera y que responde a las vejaciones con una sonrisa, si supiera que los judíos ven a cada hombre, por muy hostil que sea, en la imagen del santo bendito sea que mora en ellos, y que por esa razón están dispuestos a recibir con los brazos abiertos, entonces encontrarían un motivo más para atormentarnos. Pero actualmente podemos revelar sin temor alguno el secreto del rabí Ismael, pues vivimos bajo la autoridad del gobierno republicanos respetuosos de la moral y cuyos funcionarios son amantes del derecho y de la justicia. Vivimos en paz con nuestros compatriotas no judíos y ellos deseándonos el bien de nuestra patria, ya que somos todos hijos del mismo Padre y que el mismo Dios nos ha criado todos y debemos estimarlos y amarlos como hermanos los unos con los otros. Quiera Hashem que estos consejos y esta misnad nos lleguen hasta lo más profundo del corazón y entendamos por qué la misericordia de Hashem es tan grande para con nosotros,
así como tiene que ser la misericordia para con nuestro prójimo. Será hasta la próxima, que estaremos en una serie más de esta Vidna. Regálenme un like, suscríbanse, que estaremos siempre esperando anhelosamente la próxima semana para estar con ustedes compartiendo otra Misna más hasta que terminemos el libro. Buenas noches, hasta la próxima, bye.